Super Mario Land 2 Seeds Golden Coins. Octubre de 1992, Japón. Noviembre de 1992, Estados Unidos. Enero de 1993, Europa. 3 años después de la salida del primer Super Mario Land y con Game Boy acumulando millones de ventas, Nintendo lanzó su secuela Super Mario Land 2 Seeds Golden Coins, que supuso un salto cualitativo de la categoría del que produjo entre Super Mario Bros. Y Super Mario Bros. 3. Como sucedió con los títulos de NES, los estudios de desarrollo iban mejorando las prestaciones de sus juegos según avanzaba su dominio del hardware con el que trabajaban, y los cartuchos fueron ampliando sus capacidades para ofrecer obras más complejas y completas. Es el caso de este título, que a día de hoy se considera uno de los más grandes juegos de plataformas en 2D de la saga. El periodo de desarrollo de la segunda entrega de Super Mario Land, que empezó a fraguarse en 1991, no fue excesivamente largo, en lo que tuvo que ver el hecho de que Nintendo ya había lanzado Super Mario Bros. 3 y Super Mario World. La Super Nintendo ya estaba a la venta y, por lo tanto, la experiencia acumulada tanto de Nintendo RDJ1 como, en concreto, de Gunpei Yokoi era mucho mejor. El estudio empezó a trabajar con voluntad innovadora, pero los primeros prototipos no convencieron, ya que se alejaban demasiado del espíritu de la saga, y se acabó desembocando en un concepto similar a Super Mario World, el título del momento en Super Nintendo. Se potenció la conciencia de secuela de la primera parte, algo que podía percibirse hasta en el manual de instrucciones en clara conexión con el primer Super Mario Land. En la historia oficial del juego se contaba que en la ausencia de Mario, luchando en Sarasaland, ubicación de la anterior entrega, un personaje nuevo se había hecho con el control del castillo de Mario. Había embrujado a los habitantes de Mario Land y los habría convertido en sus esbirros. Este personaje había esparcido 6 monedas doradas por todo el mundo para impedir que nadie entrase en el castillo hasta que las tuviera todas. Ese iba a ser el objetivo de Mario y del jugador para superar el juego, y el nombre del nuevo enemigo del fontanero era Wario. El gran debut de Wario. Super Mario Land 2 supuso el estreno de una nueva némesis de Mario, un jefe final inédito al que superar y que poco o nada tenía que ver con Bowser. Wario era un personaje de enorme tamaño, con una indumentaria similar a la de los hermanos fontaneros, con un mono y una gorra, aunque en su caso los colores predominantes eran el amarillo y el lila. En su sombrero llevaba escrita una gran W, una M al revés, y su bigote tenía la forma inversa al de Mario. Era, pues, la otra cara de la moneda del héroe de Nintendo, el gran rival, autoproclamado así, del fontanero italiano. Para idear a Wario, los creadores de Super Mario Land 2 se basaron en Brutus de Popeye. En este caso, lo primero que decidieron fue el nombre. En japonés la palabra Warui significa chico malo, y de ahí nació el nombre de Wario, que encajaba perfectamente con la intención de girar la M de Mario. En esta idea encandiló a todo el equipo. Además, se le dotó de un trasfondo y un contexto. Los desarrolladores explicaban entre risas que existía el rumor de que Mario y Wario fueron amigos de infancia. Su comida favorita eran las crepes, y era avaricioso y amante del dinero, por lo que representaba unos valores que poco tenían que ver con los de Mario y Luigi. Relataba así el proceso de creación Wario Hiroshi Kiyotaiki, dijo director del juego en una entrevista de la época. Siempre que tenía una idea para un personaje, no solo era el caso de Wario. Lo primero que hacía era discutirla con Osakawa, director y diseñador de personajes. Si a él le parecía genial, la presentaba al resto del equipo. Luego, una vez que pensaba que la idea podría funcionar, discutía los detalles de la animación, de los sprites y los movimientos con Takahiro Harada. Así fue el proceso que seguí para Wario y todos los demás personajes de Super Mario Land 2. Por supuesto, hubo muchos rechazos directos o personajes a los que nadie les tomó cariño. La caja de juguetes de Mario.
Precisamente el diseñador de personajes citado por Kiyotake, Takehiro Hosokawa, definió Super Mario Land 2 como la caja de juguetes de Mario, un juego que supo mantener las señas de identidad de la saga y, a la vez, desarrollar una personalidad propia que no había podido verse en otras entregas. El segundo título de la saga para Game Boy dio un vuelco a lo visto con su predecesor y mejoró de forma crítica todos los aspectos del primero, empezando por un nuevo techo técnico para la consola portátil de Nintendo. 3 años después del debut de Super Mario Land, los recursos para aumentar y mejorar las capacidades de los cartuchos de Game Boy permitieron ampliar el margen de maniobra, y de eso se benefició un juego que también tomó prestadas muchas ideas que se habían visto en Super Mario World, como la no linealidad, es decir, podría explorarse las distintas zonas de la aventura sin un orden concreto. Super Mario Land 2 Seeds Golden Coins contaba con 32 fases distintas, algo que casi triplicaba los niveles de la primera entrega, repartidas en 6 grandes zonas: árbol, espacial, macro, calabaza, Mario y tortuga, a las que se sumaban las fases introductorias y el castillo de Wario como desafío final. El diseño de niveles del título supuso un derroche de creatividad sorprendente, no solo desde el punto de vista mecánico, sino también en lo que en variedad a localizaciones se refiere. Cada uno de los mundos ofrecía particularidades propias. Si se empezaba por la zona del árbol, una de las cercanas al inicio del mapa, el jugador tenía que ir superando distintos niveles con continuidad. Entre ellos, la primera fase empezaba en la base del árbol, en su tronco, y poco a poco se iba subiendo del nivel por las raíces, con la savia como obstáculo principal que ralentizaba el movimiento. Para pasar por obstáculo principal, el nido de abejas, y acabar por la copa. Las dos últimas fases apenas contaban con momentos en tierra firme y Mario debía saltar entre las hojas o a los lomos de un búho que ayudaba en el avance del jugador hasta la primera moneda. Esta experiencia era radicalmente distinta de la zona del espacio, donde por primera vez Mario se vestía de astronauta para ir más allá de su propio mundo. Aquí la gravedad era diferente de las otras localizaciones y, en consecuencia, los saltos eran mucho más altos y lentos. También se añadió una fase en la que el protagonista volaba en el interior de unas burbujas. La zona macro, por su parte, representaba una casa en la que Mario se encogía y adoptaba un tamaño minúsculo. Esto no afectaba a los sprites ni al diseño del protagonista, mucho más grande de lo que se había visto en el primer juego de Game Boy, sino a todo lo que lo rodeaba. Mario descubría en su camino estructuras enormes y enemigos gigantescos. La zona Mario, probablemente uno de los mejores mundos del juego, tenía la forma de un enorme muñeco de Mario, por cuyos engranajes internos, repletos de pelotas de goma con pinchos, grúas y bloques de juguete, debía avanzar el jugador, quien descubría que los obstáculos eran más importantes que los enemigos. Como curiosidad, en este nivel podían verse inscritos en algunos bloques las siglas N y B, un juguete de construcción parecido a las creaciones de Lego ideado en 1968 por Gunpei Yokoi para Nintendo. La experiencia se completaba con el mundo acuático de la zona tortuga y con la zona calabaza, un espacio terrorífico y dotado de un tétrico apartado visual, repleto de enemigos clásicos de la saga, como los Boo o los Goomba fantasmas, inéditos hasta el momento. Por último, el desafío aumentaba varios enteros en el castillo de Wario, compuesto por 3 niveles y sendos retos, hasta que aparecía el gran rival de Mario, al que había que vencer saltando sobre él 3 veces. Un mundo onírico. En Super Mario Land 2, Nintendo dejó volar la imaginación de sus creadores, no solo en el desarrollo de las localizaciones, sino también de los enemigos y los objetivos ideados para la ocasión. Incluso había cambios sustanciales en el propio Mario. Además del champiñón, la flor de fuego y la estrella, se añadió un objeto en forma de zanahoria que convertía al protagonista en Mario Conejo, lo que le permitía saltar más alto y, a continuación, planear para descender lentamente. A ello se le sumaban las fases de astronauta, la submarina y la burbuja,
utilizada para crear situaciones de lo más diversas, pero las dosis de creatividad no terminaron ahí y se ampliaron con un sinfín de enemigos nuevos, creados solo para este videojuego. Hay muchos ejemplos, una especie de vampiro llamado Kurokyura, que lanzaba ataques a distancia sin moverse del lugar, un puño con pinchos con el logo de W en el guante, hormigas capaces de disparar cañonazos, una máscara con un cuchillo clavado en la cabeza, un soldado de plomo, varios tipos de abejas, incluida una esquelética, y jefes finales de lo más variado. Siguiendo con la línea de secuela, consciente de su condición, el jugador podía enfrentarse de nuevo con Tatanga, el jefe final de Super Mario Land, precisamente en el mundo del espacio. El título contaba con una gran cantidad de elementos y opciones que lo hacían altamente regulable. Por ejemplo, todas las zonas de juego tenían fases secretas que valía la pena conocer porque no ampliaban el tiempo de juego, sino que, por su variedad de propuestas, seguían constituyendo un ejemplo de diseño de niveles. Además, había distintas fases de bonificaciones para tocar la campana del final del recorrido, una especie de casino donde podían conseguirse vidas a cambio de monedas e incluso un modo fácil en el que el número de enemigos era menor y las plataformas móviles eran menos exigentes. La dificultad estuvo a debate dentro del equipo de desarrollo, así lo explicó Takahiro Hamada, el programador principal del título, en una entrevista en 1992 cuando se le preguntó sobre el mayor desafío del desarrollo del juego. Definitivamente, los 2 o 3 meses posteriores a terminar la versión de prueba fueron los más complicados. Todos habíamos estado jugando el juego desde el principio, así que naturalmente éramos muy buenos. A medida que avanzábamos, comenzábamos a preguntarnos si era demasiado fácil, pero luego terminamos la versión de prueba y dejamos que los probadores lo jugaran y no podían avanzar en absoluto. Decían que era demasiado difícil. Después de eso, ajustar y afinar todos los detalles fue la parte más complicada. Nintendo, el rey de One, supo crear un juego con mucha personalidad y, a la vez, frescura, cuyo estilo encajaba perfectamente con el de Game Boy. También se consiguió este efecto con la composición de la banda sonora, muy distinta de la que había creado Kondo en los juegos para NES. De hecho, los desarrolladores ya explicaron en su momento que cuando Mario se convertía en Super Mario, primero sonaba un efecto como el de Super Mario World, pero luego decidieron cambiarlo porque les parecía extraño recurrir a la misma fórmula y, además, temían que los jugadores tuvieran la sensación de estar ante un producto menor, como una pantalla más pequeña y limitada técnicamente. Nintendo acabó pues realizando melodías y efectos diferentes que encajaron mucho mejor con el tipo de mundo creado. A pesar de ser un juego aclamado por la crítica y por el público, Super Mario Land 2 Seeds Golden Coins vendió poco más de la mitad que la primera entrega, algo comprensible si se tiene en cuenta su salida más tardía y que no se tratase de un juego de lanzamiento. En todo caso, el título quedó en el imaginario colectivo como uno de los mejores Marios en 2D que se han creado hasta el momento.